13 de septiembre, que es muy breve. Voy a sacar un solo punto hoy, porque los demás ya sería repetir algunas de las apariciones anteriores. En este mes ya se concitan 30.000 personas, la mitad de los que vendrán en octubre, o menos de la mitad. En octubre verán el milagro del sol que no existió, pero lo verán 70.000 personas. Si eso lo hubiera hecho el sol, no estaríamos nosotros aquí sentados. El cataclismo hubiera sido bárbaro. Fue una visión que tuvieron al mismo tiempo 70.000 personas. Ese es el milagro, que no es poco, pero bailar el sol, venirse, ir y venir, eso no puede ser. No. Bien, es que hay que ser realistas, no simplistas. Ahora, ¿el milagro del sol se produjo? Claro que se produjo, porque lo vieron 70.000 personas. La Virgen prometió que iba a hacer un milagro y lo hizo, pero no según una catalogación física, geológica, climática, porque entonces el cataclismo universal se hubiera reducido a pavesas la Tierra. Bueno, pero hubo el milagro de que lo vieron 70.000 personas, de que 70.000 personas estuvieron empapadas y cuando el sol terminó de bailar estaban secas, de que los caminos estaban secos, de que, en fin, de todo, y de que la Virgen vino a certificar aquello, y de que lo vieron personas a kilómetros de distancia, de que al día siguiente lo sacó en primera plana O Século, que era el diario masón de Portugal, en fin, pero me estoy adelantando a mañana. Vamos a ver el de septiembre. La aparición de septiembre había 30.000 personas. Y entonces los apretujamientos de los pobres niños hasta que llegaron allí, querían tocarlos, verlos y hablarlos, y porque no había móviles entonces, que si no los pobrecitos. Yo a veces en algunas procesiones me vuelvo a la gente o en las iglesias y les digo, ¿usted sabe lo que se hacía en la procesión y en la iglesia cuando no había móvil? Y miran así, digo, rezar. Fíjese usted, lo que se solía hacer era rezar. Bueno, pues les tocaban a los niños y les pedían por intenciones, mi hija muda, mi hijo inválido, mi marido pecador, lo otro. Y aparecían allí todas las miserias de la pobre humanidad y algunos zaqueos. Les gritaban a los niños subidos a los árboles, una estampa evangélica. Llegan por fin a la cobadería, se arrodillan ante la carrasca, allí se le habían dejado un huequedito, ven el reflejo de la luz y a Nuestra Señora. Esta vez ya empezó a hablar la Virgen, porque ella estaba cansada de Lucía, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Ya empezó a hablar ella, y ella se lo dijo todo. La Virgen se lo dijo todo esta vez. O sea, dijo, continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor. Claro, le hablaba a los niños, no le iba a decir... vendré yo, vendré vestida de... No, sino le decía como los niños hablaban. Vendrá nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Carmen, San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo. Las grandes devociones. En la carta apostólica Neminem Profecto Latet, de 1952, si no recuerdo mal, 52, el Papa Pío XII conmemoraba el 700 aniversario de la entrega del escapulario por la Virgen del Carmen a San Simón Stock. Y escribió esa carta preciosa. Yo he predicado muchas novenas del Carmen, me ha bastado con esa cartita, que cabe en un folio. Y dice el Papa, reconozcan los fieles en este espejo de modestia y candor un memorial de todas las virtudes de María, y en especial tengan presente que el escapulario es un permanente recordatorio de la consagración al corazón inmaculado de la Madre de Dios. Pues antes de decir eso, dice el Papa Pío XII, entre todas las devociones marianas se ha de contar en primer lugar la del escapulario del Carmen, antes que el rosario.
A mí me gusta mucho decir esto, la razón es muy sencilla. Porque el rosario lo reza usted un cuarto de hora al día y se acabó. Y allí deja el rosario en la mesilla y hay quien se ha puesto la moda de colgarlo al cuello. Bueno, se lo colgarán, pero el rosario no está para colgarlo al cuello. Yo no digo que no se cuelgue, más vale eso que un cuerno. Pero el escapulario es un cordón umbilical permanente. Eso está constantemente las 24 horas del día, una cadena que te une con la madre. Ahí no es un cuartito de hora como el rosario, está siempre el escapulario. O la medalla escapulario, que la concedió que se sustituyera San Pío X y luego le pesó. Luego se arrepintió. Porque lo concedió para tierras de misión donde no se encontraba lana, porque el escapulario tiene que ser de lana, marrón. Y entonces dijo, bueno, basta con una medalla que ha de tener por un lado el Sagrado Corazón y por otro una imagen de la Virgen. No dice que sea del Carmen, es cualquier, de la Virgen y el Sagrado Corazón. La medallita de oro que le llevamos o de lo que sea y tal. Bueno, pues luego le pesó, porque digo, yo lo había hecho pensando en las misiones, que los misioneros las acuñaran de latón, de baratas, y ahora resulta que la gente no lleva el escapulario, que es una miniatura del vestido de la Virgen por delante y por detrás. Se lo dio la Virgen a San Simón Stock, general de los carmelitas. Esta prenda te doy en señal de predilección a esta orden, el que muera vistiéndolo no padecerá la llama del infierno. Y luego al Papa Juan XXII le hizo la promesa del privilegio sabatino. El sábado siguiente de la muerte, salva al Señor a los que lleve a la Virgen Santísima. A la Virgen del Carmen quiero y adoro porque saca las almas del purgatorio. Pues eso. Bueno, pues el escapulario, en primer lugar, dice Pío XII. Por eso, en Fátima vendrá la Virgen de los Dolores, la corredentora, el misterioso sufrimiento de María, porque la pasión de su Hijo se prolonga por el pecado del mundo. La Virgen del Carmen, que nos tiende esa áncora de salvación que es el escapulario. Y San José Bendito, patrón de la Iglesia Universal, a bendecir al mundo. Todo esto lo avisa la Virgen. Dios está contento con vuestros sacrificios. Qué bonito, Dios está contento. Pero, y aquí viene el único punto que quiero señalar y después glosarlo un poquito. Pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta. Llevadla durante el día. Punto de esta aparición, discreción. Discreción en todo. En la penitencia corporal, en la práctica de la virtud, en todo sin pausa, pero sin prisa. Discreción. Es como si usted saliera de estos ejercicios y entonces, bueno, si a lo mejor puede, su vida se lo permite y el Señor se lo pide y su director espiritual, en fin, pero no será fácil salir de estos ejercicios y diría, pues las mismas 5 o 6 horas de oración yo ahora las voy a hacer todos los días. Bueno, ya digo, si puede el Señor se lo pide, pero si va en detrimento de su salud, de su vida familiar, pues la discreción es la que regula todo, la prudencia. Y en la penitencia corporal lo mismo, más todavía. Era una de las dolorosas mortificaciones que los niños ofrecían por la conversión de los pecadores. Daban la merienda a los niños pobres muchos días, se quedaban sin ella, y dejaban de tomar agua en pleno verano. Tengamos cuenta que las apariciones fueron en pleno verano, en Portugal, en esa zona hace muchísimo calor, porque además es el interior. Y o sea que se mortificaban mucho. Y la ponían nerviosa a Jacinta las cigarras en la siesta, que efectivamente te dan dolor de cabeza. Y decía, no, déjalas, pobrecitas, que sigan cantando. Yo lo ofrezco a nuestro Señor, lo ofrezco. Bueno, pues pero la Virgen les dijo, la cuerda de noche, nos encontraron aquella soga en el camino, la partieron en 3 trozos y se la ponían todo el día, las criaturas, a modo de cilicio. Pues, y luego lo peor todavía, mucho peor, eran las vejaciones que tenían que sufrir, las burlas de la gente, que los ponían por mentirosos, por cuentistas, por charlatanes, inventores de supercherías, la prisión, no le digamos, la prisión, el ridículo, en fin.
Curaré a algunos enfermos, pero no a todos. En octubre haré el milagro para que todos crean. Se acabó. No hay diálogo ninguno. Es la Virgen la única que habla en esta aparición y por eso subrayaría ese único punto que es discreción. Hay un libro precioso que deben leer todos los seglares cada 2 o 3 años o más, porque hoy se ha producido en la Iglesia un fenómeno, como está todo al revés, un fenómeno curioso que a mí me incomoda a veces un poco, muchas veces. Los sacerdotes y religiosos nos hemos secularizado, nos hemos mundanizado y los signos de lo sagrado los hemos proscrito. No se ve una sotana ni un hábito nada más que por apuesta ya. Y todo es hacernos al mundo. Y los seglares se han clericalizado. Y entonces los seglares, no sé, cada vez más como formas de religiosos en su vida y venga cargados con el breviario y el oficio divino. Y una cosa es ser muy piadosos, muy religiosos, y otra cosa es querer vivir como religiosos sin serlo. Hay un libro que hay que leer para centrarse en esto, que es la Filotea, la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales dice, si una madre de familia quisiera vivir como una monja de clausura, estaría equivocada. Si un obispo quisiera conducirse con la pobreza de un capuchino, estaría equivocado. Y si un cartujo quisiera empezar a predicar por ahí en los púlpitos, pues estaría equivocado. Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Y en ese libro es precioso, se llama La Filotea, porque él se lo dirige a un personaje imaginario, una señora dirigida a suya, Filotea, amante de Dios. Amante de Dios. En ese libro, La vida devota o La Filotea, que es un clásico absoluto, ya digo, de lectura imprescindible, para estar en el mundo con toda naturalidad los seglares, que eso significa la palabra seglar, quien vive en el siglo. Entonces un seglar, si busca la santidad, pues será moderada en los lujos, en las modas, en la coquetería, en las diversiones, será moderada y se abstendrá de muchas cosas. Pero no puede ir por la calle con un cilicio debajo de la falda. En fin, hay que saber distinguir. Bueno, pues, y sobre todo ser muy normal entre los seglares, porque es la única manera de poder hacer un apostolado normal también entre los compañeros de trabajo y ser conversable y ser tomar una cerveza, un café o lo que haga falta. Bueno, pues esto es lo que viene a decir el San Francisco de Sales, el director espiritual del Padre Hoyos, que es gracioso, se dirigía con él, el director en el cielo. Esos sí que son directores buenos. Hay gente, sobre todo muchas mujeres, no se pueden dar un paso sin su director espiritual y no se les cae de la boca su director espiritual. Y eso me hace una gracia, porque mire usted, mi director espiritual, más gracia me hace todavía los curas, porque mi dirigida, porque fulanita me dirige, déjate bobadas. Si a fulanita no la dirige ni el sursum, corda una mujer, no hay quien la dirija, déjate de decir mi dirigida, esto es imposible. Tú deja que el Espíritu Santo lleve a la gente. Bueno, pero es muy importante la dirección espiritual, ¿eh? Yo a veces espero que a estas alturas ya me conozcan un poquito y no se escandalicen. Yo caricaturizo, y trato un poco de, pero no quisiera molestar a nadie. Y si se molestan, pues miren, un vaso de agua y es muy bueno, se pasa la cosa y ya está, ¿qué vamos a hacer? Yo más no puedo hacer. No, es por quitar un poco de esto. Bueno, pues un capítulo, concretamente el 23 de la vida devota de San Francisco de Sales, él lo dedica a los ejercicios de la mortificación exterior. Y dice, yo no puedo aprobar el método de aquellos. San Francisco de Sales era el señor de Sales en el ducado de Saboya, cuando aquello no se sabía bien si era italiano o francés, en fin, era francés, pero era un señor. Francisco de Sales era un caballero en toda la extensión de la palabra, pues muy guapo, muy culto, muy fino, muy señor, muy delicado, muy
bueno, es una figura completísima, la de San Francisco de Sales, es un encanto y rompe moldes en muchas cosas. Presenta una espiritualidad muy hacedera, muy sencilla, porque inicia este camino. El camino de decir, no, los seglares no tienen que ser un quiero y no puedo de un fraile o de una monja, no. Tienen que ser seglares con todas, pero hacer oración, hacer penitencia, y propone para los seglares los grados más altos de la mística, de la oración contemplativa, cuidado, no es que rebaje el listón, lo que hace es presentar formas normales. Pues dice, yo no apruebo yo el método de los que para reformar al hombre empiezan por el exterior, por el porte, por los vestidos, por los cabellos. Muy al contrario, me parece que es menester comenzar por el interior. Convertíos a mí de todo corazón, nos dice Dios, porque siendo el corazón la fuente de los actos, estos son lo que es aquel. Que viva Jesús en tu corazón, querida Filotea, y entonces vivirá también en todas tus exterioridades. Y se manifestarán tus ojos, en tu boca, en tus manos y aun en tus cabellos. Y podrás decir santamente a imitación de San Pablo, vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora bien, ese corazón requiere que se le instruya sobre cómo conducirse y cómo ha de ser su porte exterior, a fin de que no solo se vea en él la santa devoción, sino también una gran prudencia y discreción. Con este fin voy a hacerte algunas advertencias. Además, hasta en la manera de decir, San Francisco de Sales es tan caballeroso, tan delicado, tan paciente. San Francisco de Sales tiene un consejo maravilloso, que a mí me gusta mucho repetirme y repetir. Dice, la paciencia nos es inmensamente necesaria con todos, pero antes que con nadie, con nosotros mismos. Es muy inteligente esto, como todo lo de San Francisco de Sales. Bueno, pues dice, te voy a hacer algunas advertencias para aplicar la discreción. Si puedes soportar el ayuno, si puedes soportar. Si vas a tener una cara de 1,5 metros por ayunar, no ayunes. Pero si, o te vas a marear, o te vas a estar obsesionada con el ayuno, que no puedes, o desde que te levantas ya estás amargada porque vas a comer una magdalena en vez de 4, ¿no? Pues cómete no las 4, porque eso hasta por la cintura no te conviene, pero cómete 2. Bueno, pues, entonces, si puedes soportar el ayuno, hará bien en ayunar algunos días, además de los prescritos por la Iglesia. Entonces ayunaba, hoy es una guasa, no se ayuna ni el Viernes Santo y nada. Porque aparte del efecto ordinario del ayuno, que es elevar el espíritu, refrenar la carne, practicar la virtud y alcanzar una mayor recompensa en el cielo, es un gran bien conservar el propio dominio sobre la glotonería y tener el instinto sexual y el cuerpo sujetos a la ley del espíritu. Y aunque no sean muchos los ayunos, no obstante el enemigo nos teme más cuando ve que sabemos ayunar. Los miércoles, viernes y sábados son los días en que los antiguos cristianos más se ejercitaban en la abstinencia. Escoge, pues, algunos de estos días para ayunar, según te lo aconsejen tu devoción y la discreción de tu director. Dice San Jerónimo, mucho me desagradan los ayunos largos e inmoderados, sobre todo en los que están aún en edad tierna. He aprendido por experiencia que el potro, cuando está cansado de andar, busca la manera de escabullirse. Es decir, el joven debilitado por el exceso en los ayunos fácilmente degenera en la molicie. En 2 ocasiones corren mal los ciervos. Constantemente pone ejemplos de la naturaleza de San Francisco de Sales. Constantemente. Algunas cosas que no hay quien sostenga de quien estudie flora y fauna, porque eran cosas un poco legendarias, pero dice cosas de comportamientos de animales y de conocimiento de plantas, de flores, simpaticísimo. Y ya digo, algunas no sostienen una crítica medianamente seria, pero dice, en 2 ocasiones corren mal los ciervos, cuando están demasiado cargados de grasa y cuando están demasiado flacos. O sea, in medio virtus. Nosotros estamos muy expuestos a las tentaciones cuando nuestro cuerpo está demasiado nutrido y cuando está demasiado débil.
Bien, habla más sobre el ayuno, etcétera. Y dice, si el trabajo que haces te es muy necesario o útil para la gloria de Dios, prefiero que sufras la penalidad del trabajo que la del ayuno. Este es el sentir de la Iglesia, la cual, por consideración a los trabajos útiles al servicio de Dios y del prójimo, exime a los que los hacen aun del ayuno de precepto. Uno se mortifica ayunando, otros sirviendo a los enfermos, visitando a los presos, confesando, predicando, asistiendo a los desolados, orando y con otros ejercicios semejantes. Esta mortificación vale más que aquella, porque además de refrenar como ella, produce frutos mucho más deseables. Por tanto, en general es preferible guardar las fuerzas corporales más de lo necesario que agotarlas más de lo que conviene. Pues podemos abatirlas siempre que queremos, mas no repararlas siempre que nos es necesario. ¡Qué sentido práctico! Y qué maravilla de hombre! No queramos ser con nosotros más exigentes que el mismo Dios, que eso es amor propio. Hemos de oír con mucha reverencia el aviso de nuestro Redentor: comed lo que os pongan delante. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, pues si no lo hiciéramos. Creo que es mayor virtud comer sin elegir lo que te presenten y por el mismo orden que te lo den, ya sea de tu agrado o no lo sea, que escoger siempre lo peor. Ese San Francisco, porque escoger lo peor llama la atención. A ti te van pasando aquello, como hacemos nosotros, por la izquierda cada uno y se recoge por la derecha, y es que tenemos una crianza para todo. Bueno, pues así. Y quitando el espíritu de recogimiento, las mujeres tienen un espíritu de recogimiento que me pone nervioso. Las monjas sobre todo, venga a quitar, que espérate que le levantemos de la mesa, no me limpie la mesa estando yo sentado todavía, de tiempo hay. Pero las mujeres, es que todo su afán es llevar a la cocina todo. Bueno, pues con su orden según vaya viniendo, no te signifiques. La cuestión es esa, no te signifiques. Porque aunque esta manera de vivir parece más austera, no obstante la otra exige más resignación, pues por ella no solo se renuncia al propio gusto, sino también a escoger. Y ciertamente no es pequeña austeridad doblegar siempre el propio gusto al gusto de los demás y tenerlo sujeto a las circunstancias, tanto más cuanto que esta clase de mortificación no es aparatosa ni molesta para nadie y muy apropiada para la vida social. Rechazar unos manjares para tomar otros, picar y gustarlo todo, no encontrar nunca cosa alguna bien hecha ni limpia, quejarse a cada momento, todo eso delata un corazón goloso y demasiado atento a los platos y a los manjares. Más dice en favor de San Bernardo que bebiese sin darse cuenta aceite en lugar de agua o vino, que si a sabiendas hubiese bebido agua de ajenjos, porque era señal de que no pensaba en lo que bebía. Comed lo que os pongan. Una constante y moderada sobriedad vale más que las abstinencias violentas, hechas de tarde en tarde y con treguas de gran relajación. La disciplina, que ya esto no habla nadie de ello, pero en fin, la disciplina posee una virtud maravillosa para despertar el deseo de la devoción, si se toma de una manera moderada. Yo aquí no voy a explicar cómo se toma la disciplina, pero en fin, aparte de que es buena para la circulación, y que no es dañina, tomarla en la espalda sí porque es dañina para la vista, pero la disciplina pues no pasa nada con ella. El cilicio refrena poderosamente el cuerpo, pero su uso no es indicado para los casados, ni para las complexiones delicadas, ni para los que han de soportar grandes calamidades. Es verdad que en los días más indicados para la penitencia se puede hacer uso de él, pero siempre con el consejo de un confesor discreto. Es menester emplear la noche en dormir, tanto como sea necesario para poder velar muy útilmente cada día, cada uno según su complexión. Y como la Sagrada Escritura y la vida de los santos nos recomiendan madrugar, por ser este el tiempo mejor y más fructuoso del día, y el mismo Señor es llamado sol naciente y la Virgen alba del día, creo que es una virtud acostarse temprano,
por la noche para poder despertarse y levantarse muy de mañana. Porque es la hora más agradable, la más dulce y la menos embarazosa. Aun los pájaros en ella nos invitan a despertarnos y a alabar a Dios. Así pues, el madrugar es útil a la salud y a la santidad. Una esposa ve a su marido o a su hijo enfermo. Acude al instante al ayuno. Bueno, serían aquellas esposas siglo XVII, ahora de que sale. Acude al instante al ayuno, al cilicio, a la disciplina. Oh, querida amiga, tú azotas a la pobre asna, castigas tu cuerpo, y él no es responsable de tu mal, ni de que Dios tenga la espada desenvainada contra ti. Castiga tu corazón, que es idólatra de este esposo y que tolera 1000 defectos en el hijo y le induce al orgullo, a la vanidad y a la ambición. Tal hombre ve que con frecuencia cae en la bajeza del pecado de lujuria. El remordimiento interior se pone delante de su conciencia con la espada en mano para atravesarlo con un santo temor. Y al momento, reaccionando en su corazón, exclama: «Oh carne envilecida, ¿cómo me has hecho traición?». Y aquí que enseguida comienza a mortificar esta carne con ayunos inmoderados y disciplinas excesivas y cilicios insoportables. Oh pobre alma, si tu carne pudiese hablar como la burra de Balaam, te diría: «¿Por qué me pegas, miserable? Es sobre ti, alma mía, que Dios descarga su ira. Eres tú la criminal. ¿Por qué me induces a malas conversaciones? ¿Por qué aplicas mis ojos, mis manos, mis labios a las deshonestidades? ¿Por qué me perturbas con imaginaciones perversas? Ten pensamientos buenos y yo no tendré movimientos malos. Trata con personas honestas y yo no seré excitada por tu concupiscencia. Ah, eres tú la que me arrojas al fuego y después quieres que no arda. Tiras pavesas a los ojos y no quieres que se inflamen». Bien, estos son los consejos fabulosos, como ven, de San Francisco de Sales. Y yo quería añadir, pero no sé si lo voy a encontrar, el capítulo 9 del libro tercero de la Filotea, que es de la dulzura con nosotros mismos. Es la mejor práctica de la dulzura, aquella cuyo objeto soy yo mismo, de manera que nunca nos enojemos contra nosotros. Hay personas que están perpetuamente enfadadas con ellas. Las personas que no soportan a nadie, y hay muchas, es porque no se aguantan a sí mismas. Eso no falla, nos proyectamos. Tú no amas a nadie porque no te amas a ti mismo. La dulzura contigo mismo, la comprensión, no el tirarte a la Bartola, yo soy así, no, yo soy así, es la justificación permanente de un egoísta. Yo soy así, no. Pero decir, bueno, voy a llevarme con paciencia. Que nunca nos enojemos contra nosotros ni contra nuestras imperfecciones, pues si bien la razón quiere que cuando cometemos faltas sintamos descontento y aflicción, conviene no obstante que evitemos un descontento agrio y malhumorado, despechado y colérico. En esto cometen una gran falta muchos que después de haberse encolerizado se enojan de haberse enojado, se desazonan de haberse desazonado y sienten despecho de haberlo sentido. Porque por este camino tienen el corazón amargado y lleno de malestar. Y si bien parece que el segundo enfado ha de destruir el primero, lo cierto es que sirve de entrada y de paso a un nuevo enfado, en cuanto la primera ocasión se presente. Aparte de que estos disgustos, despechos y asperezas contra sí mismos tiende hacia el orgullo y no tienen otro origen que el amor propio, el cual se turba e impacienta al vernos imperfectos. Por tanto, el disgusto por nuestras faltas ha de ser tranquilo, sereno y firme. Porque así como un juez castiga mejor a los malos dictando sus sentencias según razón y con ánimo tranquilo que dictándolas con impetuosidad y pasión, pues entonces no castiga las faltas por lo que éstas son, sino por lo que es él mismo, así nosotros nos castigamos mejor con arrepentimientos tranquilos y constantes que con arrepentimientos violentos, agrios y coléricos. Pues estos no son proporcionados a la gravedad de nuestras culpas, sino a nuestras inclinaciones. Y pone ejemplos. El que ama la castidad se revuelve con mayor amargura contra la más leve falta en esta materia. Y en cambio se reirá de una grave murmuración en la que hubiera incurrido. Al contrario, el que detesta la maledicencia se atormentará por haber murmurado levemente y no hará caso de una falta grave contra la castidad.
y así las demás faltas. Ello es debido a que el juicio que forman en su conciencia no es obra de la razón, sino de la pasión. Créeme, Filotea, así como las reprensiones de un padre hechas dulce y cordialmente tienen más eficacia para corregir que los enfados y enojos, así también cuando nuestro corazón ha cometido alguna falta, si le reprendemos con advertencias dulces y tranquilas, llenas más de compasión que de pasión contra él, y le animamos a enmendarse, el arrepentimiento que concebirá entrará mucho más adentro y le penetrará mejor que no un arrepentimiento despechado, airado y tempestuoso. Voy a leer un poquito largo, pero es que es insustituible la manera como él lo presenta. En cuanto a mí, si por ejemplo tuviese en gran estima no caer en el vicio de la vanidad, y no obstante hubiese caído en una gran falta, no quisiera reprender a mi corazón de esta manera. ¡Qué miserable y abominable eres! Porque después de tantas resoluciones te has dejado vencer por la vanidad. Muérete de vergüenza, no levantes los ojos al cielo, ciego, desvergonzado, traidor, desleal a tu Dios, y otras cosas parecidas, sino que preferiría corregirle de una manera razonable, por el camino de la compasión. Ánimo, pobre corazón mío. He aquí que hemos caído en el precipicio que tanto habíamos querido evitar. Levantémonos y salgamos de él para siempre. Acudamos a la misericordia de Dios y confiemos en que ella nos ayudará para ser más resueltos en adelante y emprendamos el camino de la humildad. Valor, seamos desde hoy más vigilantes. Dios nos ayudará y podremos hacer muchas cosas. Dios nos ayudará y podremos hacer muchas cosas. Me recuerda a los niños, nuestros niños, los amigos de Fátima, que decían muchas veces, aquella señora nos ayuda siempre, y está unos amiga. ¿Es tan amiga nuestra? Qué bonito, eso me encanta. Eso y lo que decía Francisco. ¿Cómo me gusta Dios? Decía Francisco. Era un contemplativo total. ¿Cómo me gusta Dios? Pues luego le preguntaban, ¿pero qué tenéis? ¿Qué obsesión con la señora de la Carrasca de la Cova de Guille? Porque nos ayuda siempre aquella señora. ¿Y está unos amiga? ¿Es tan amiga nuestra? Pues eso es lo que dice San Francisco de Sales. A valor, corazón mío, has caído otra vez en el vicio, aunque suele caer. Dios nos ayudará, vamos a seguir caminando. Ahora, el airarse, eso es amor propio. He manchado otra vez mi palmarés, mi ejecutoria, el folio blanco. No te dueles por haber ofendido a Dios. Te dueles por tu perfeccionismo y tu amor propio refinadísimo, que canonizas, que es lo peor. Bueno, pues, cuando tu corazón caiga, levántalo con toda suavidad y humíllate de mucho delante de Dios, pero sin maravillarte de tu caída. Pues no nos ha de sorprender que la enfermedad esté enferma, ni que la debilidad sea débil, ni que la miseria sea miserable. Detesta, pues, con todas tus fuerzas las ofensas a Dios. Y con gran aliento y confianza en su misericordia, emprende de nuevo el camino de la virtud del que te habías alejado. En fin, he sido un poco más largo, pero me parece bien por la noche, al hilo de estas cosas de Fátima, traer maestros espirituales. El otro día la visión del infierno de Santa Teresa, pero en fin, Santa Teresa la sacó a cada paso, como ustedes ven, pero yo, aparte de que ella es mi Santa Teresa, como decía el padre Hoyos, pues San Francisco de Sales tampoco lo podemos olvidar. Hay santos que no se pueden obvia, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, eso es, y luego San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, que todavía no lo he citado, la práctica del amor a Jesucristo, las glorias de María, pero San Francisco de Sales es un encanto para los seglares, y hoy los seglares están demasiado clericalizados y monjilizados, y los curas estamos demasiado aseglarados, y a ver si cada uno nos enteramos de dónde estamos, y seamos normales y no nos exijamos más de lo que Dios nos pide. Esto es muy importante, ni menos ni un milímetro, pero más tampoco. Y a veces nos exigimos más de lo que Dios nos pide por fuera y mucho menos por dentro. Pues vamos a exigirnos por dentro y por fuera tal como Dios nos pide. No llevéis la cuerda de noche, pero a lo mejor tienes que llevarla un poquito más de día, a lo mejor te la tienes que poner en la lengua, o en los ojos, o en el reloj, para no perder el tiempo, o yo qué sé, cada uno sabe cuál es su cuerda.
Pero hay que pedirle al Señor discreción, clarividencia y recordar lo de San Juan de la Cruz. Que aprovecha dar a tu Dios una cosa si Él te pide otra. Vamos a darle a Dios lo que nos está pidiendo. Y vamos a decirle a aquella señora que nos ayude siempre. Porque esta unos amiga, es tan amiga nuestra,